Bueno, ¿qué tal? Vamos con esa nueva entrega, ¿eh? Estamos a 25 de marzo y estos son las más que noticias, cargaditas como siempre, de rumores, de fichajes, de pildoritas del Barça, de todo lo que necesitas para estar informado. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, a otra nueva entrega de las Más que Noticias, un nuevo capítulo de esta sección que tanto os gusta, ¿eh? Venimos cargados hoy, sé que muchos estáis como locos con el caso de Mbappé, con la portada que sacaba ayer el diario L'Equipe, más si cabe porque es L'Equipe, si lo dice otro medio, bueno, pero L'Equipe es muy, muy cercano y tiene muy buena información sobre el PSG, pero todavía estoy recabando toda la información, haciendo llamadas, hablando con gente del club, intentando hablar con gente, periodistas franceses bien informados, así que cuando tenga toda la información lo resumiré todo en un vídeo y os lo subiré como siempre a esta nuestra maravillosa plataforma. No es Mbappé, pero el Barça ya está buscando nombres que pudieran solventar de una tacada la baja tanto de Dembélé como de pues Haaland, ¿no? Que presumiblemente es un fichaje totalmente imposible. Cada día que pasa se hace más difícil aún. Y ayer el compañero José Álvarez, siempre os digo lo mismo, del chiringuito, si me quedo con alguien es con José, es el único que más o menos pues está bien informado. Pues digamos que uno de los nombres que tiene el Barça a la palestra es uno que sacó ya la prensa inglesa hace bastantes días, y es Marcus Rashford, un futbolista que puede jugar en banda y que puede jugar también de delantero. Por eso, al parecer, el Barça se habría fijado en él, ¿no? Por esta, digamos, capacidad de jugar en dos posiciones diferentes, pero que puedan aportar, pues, un avance en lo que viene siendo el Barça. Digamos que Rashford no es el típico driblador, ¿no? Que encarador, como Adama o como Dembélé, pero sí es un futbolista muy rápido, muy potente físicamente, que puede jugar en banda, que puede jugar también de media punta, pero sobre todo también lo ha hecho de delantero centro, en el hipotético caso que Aubameyang no pudiese jugar, pues también lo podríamos ver ahí. Un futbolista que interesa mucho al Barça, que al parecer ya ha hablado hasta con el propio futbolista, pero esto no significa nada. Sencillamente significa que el Barça se mueve, y esto es una buena noticia, ¿no? El Barça se mueve, intenta buscar, intenta recabar información sobre todos los perfiles que pueden ser del agrado de Xavi, y luego se sentarán en una mesa y decidirán, ¿eh? No hay nada cerrado con Rashford, que ya os estoy viendo venir. Mino Raiola asegura a su entorno más cercano que nada tiene que ver Mazraoui con Haaland. A pesar de todas las informaciones que están saliendo, son operaciones, según Mino Raiola, totalmente desvinculadas y distanciadas entre sí. Digamos que, pues, Haaland no tiene nada que ver con el equipo al que vaya Mazraoui, porque lo estamos diciendo esto porque Mazraoui, como todos sabéis, al parecer, pues lo tiene todo bastante hecho con el Barça, pero la irrupción del Bayern de repente poniendo el doble de dinero encima de la mesa ha hecho que todo se frene un poco, ¿no? Sus agentes están valorando la oferta del Bayern cuando Mazraoui ya había decidido firmar por el conjunto culé, y en este caso, pues Haaland, no sé, acabará en el City o en el Madrid, no sabemos dónde acabará, pero no va a venir al Barça, ¿no? Esto, pues, hay que explicarlo porque al principio de las negociaciones se dijo que Raiola iba a intentar colar a los dos futbolistas en el mismo equipo, porque ya nos hizo lo mismo con Ibrahimovic y Maxwell. Nada tiene que ver eso. Eso fue una coincidencia porque el Barça, bueno, tuvo que cerrarlo así, pero no tiene que ningún sentido decir, no, Raiola a todos los equipos que va a la escuela de jugadores. Bueno, pues encontraréis miles de equipos donde no solamente juegue uno, sino a lo mejor ningún futbolista de Raiola. Así que operaciones totalmente diferentes, que no están vinculadas entre sí. Mazraoui irá o al Bayern o al Barça, al que más le apetezca, en este caso donde le apetezca más jugar, porque dinero solo tiene el Bayern, y Haaland deberá decidir entre el Madrid y el City también en los próximos días, pero nada tiene que ver, y lo asegura así, el entorno del superagente ex-pizzero. Bueno, Uruguay avanza hacia el Mundial. Ronald Araujo disputó ayer el partido, nos dio un sustito, un susto ahí extraño, se tocó la rodilla, hizo caras, pero pudo volver a entrar. No tiene nada el central del Barça. Avanza hacia el Mundial, va a cumplir su sueño, que es el de jugar un Mundial con una edad muy pronta. Auguro un muy buen futuro para Araujo, no solamente en el Barça, sino también
en la selección de Uruguay. Y ganó a Perú, eso hay que decirlo, y esto es así, ganó a Perú con una muy mala actuación nuevamente arbitral y por parte del VAR. O sea, el gol que mete Uruguay es un absoluto robo. Esto hay que decirlo así y es como es. O sea, tenéis que ver las repeticiones y vais a flipar. La mala praxis del VAR un día más, ¿eh? Va a haber mucha polémica con esto, va a haber muchos giros y mucho drama porque es normal, porque se estaban jugando una clasificación que todo el mundo quiere estar en un mundial. Así que bueno, a toda la gente de Perú que nos siga, mucho ánimo. Así es de injusto a veces el fútbol y por la parte que nos toca, Araujo, grande ahí, que va a disputar su primer mundial y eso hará que sea mucho más feliz en el Barça. Coutinho sigue en buena racha y también marcó con Brasil. Brasil ganó por 4-0 y Coutinho también mojó aquí, está en un momento increíble. Él de hecho mismo hizo unas declaraciones no hace mucho diciendo que no entendía por qué no había funcionado en el Barça. O sea, que él mismo a veces se lo preguntaba y decía, no entiendo nada, ¿no? Porque luego se va el equipo que se va y lo hace fenomenal. Y en Brasil, pues ahí lo tenéis, para muestra un botón. Nuevo gol de Coutinho, buena actuación otra vez del que fuera jugador del Barça, que nos viene bien para el futuro más próximo del futbolista brasileño. Sabéis que el Barça tiene la intención de dejarlo salir, que se va a negociar ahí con el Aston Villa y en última hora también ha entrado el Arsenal, así que todo lo bueno que haga Coutinho significará más dinero. Y ahora vamos a hablar del culé honoris member o member honoris o como narices se llame, que es Gareth Bale. Bueno, que vaya rajada pegó Gareth Bale, marcó 2 golazos brutales con Gales y además rajadita para la prensa de Madrid. Ahora, fuera de cachondeos, me hace gracia porque lo hace en el Madrid, pero vaya cara dura tiene este tipo. Si no se lo hiciese al Madrid, si se lo hiciese al Barça, lo estaríamos jodiendo todo el día. De verdad que esto es surrealista. Un tipo que cobra del Madrid y ha jugado más minutos con la selección que con el Madrid este año. Surrealista. Muy mala praxis del Madrid, también te digo. Yo lo echaba, pero vamos, sin pestañear. Bueno, y ayer en Más que Pelotas Radios dábamos una lista de salidas que tiene pensadas ya Xavi Hernández de cara a futuro y uno de los que están totalmente sentenciados, prácticamente no han contado con minutos en esta temporada que lleva Xavi, bueno, en este periodo que lleva Xavi, no lleva una temporada entera todavía, es Clément Lenglet, que es un futbolista que además el Barça considera que tiene un mercado bastante amplio y por el cual podrá sacar algo más de dinero que por los demás, ¿no? Es un titis, historias de estas. Entonces, bueno, pues que sepáis que Clément Lenglet está en la rampa de salida, que Xavi no cuenta con él, que el futbolista, bueno, ya se ha dado cuenta, Xavi no se lo ha dicho, pero ya se ha dado cuenta, y que la dirección deportiva va a trabajar para darle salida al central francés ante también la inminente llegada de Andreas Christensen. Así nos quedaremos con Christensen, Araujo, Piqué, Eric García y Óscar Mingueza. De momento este sería el elenco de defensas que tendría el Barça en la posición de central. Clément Lenglet, rampa de salida. El Barça tiene asumidísimo que Dembélé se marchará gratis, El Barça no va a dar un paso más, a pesar de lo que están haciendo otros compañeros. No va a dar un paso más, ni va a ofrecer otras renovaciones, ni va a ponerse a hablar, ni a llamar, ni nada. Si negocian será porque Dembélé se acerca y si no se acerca, ya le tienen la maleta facturada. Lo único que ha hecho el Barça es, bueno, calmar las aguas, estar tranquilos y que el ambiente deje de estar enrarecido. Eso es lo que le interesaba al Barça de cara a esta temporada, pero sin lugar a dudas tienen asumidísimo que tiene algo firmado con otro club, porque si no, no se entiende. Bueno, sería bastante de bobos que no tuvieras nada firmado con ningún club a escasos meses de acabar todo esto. Así que, bueno, pues digamos que está haciendo la de Mbappé, ¿no? Mbappé está haciendo lo mismo con el Madrid, pues lo mismo hará Dembélé con el PSG, que dicen que va a marcharse a París el mosquito. Desde el Barça afirman que Dybala es una opción de mercado que se podría valorar, pero aseguran que, bueno, que sin más, que ni van a entrar en pujas, ni en negociaciones, ni es un objetivo claro a día de hoy. Así que leí muchos comentarios por aquí de gente que no lo quería. Bueno, estaros tranquilos, el Barça de momento no se lo contempla, vamos, ni de largo el fichaje de Paulo Dybala, porque además de no tener muy buenos informes de este último año suyo en la Juve, pues también consideran que ha pegado un bajón interesante y no ha acabado de explotar como parecía que sí lo haría, Tremendo futbolista era Dybala hace unos años y ahora como que se ha diluido un poquito. Así que, ¿otros equipos interesados? Sí. El Barça, ni idea. Y para acabar, como siempre, noticia rapidita. Dani Alves sigue recomendándole al Barça que el fichaje sea Antony. Me consta que ha hablado con Xavi personalmente y con gente de la dirección deportiva y les ha asegurado que este chico va para cosa muy gorda.
Dani Alves le ha dicho al Barça que te debería poder fichar a Antony. Debéis intentarlo. Antony, ya sabéis, extremo del Ajax, que está causando un furor brutal en la liga holandesa. También está con Brasil, que es un futbolista muy vistoso, así tipo Neymar, regateador y tal. El Barça no tiene muy buenos informes de conducta, en este caso de Antony, sí, futbolísticos, pero al parecer Xavi busca un perfil más Rafinha, ¿no? Digamos que para díscolos ya estaba Dembélé, entonces se busca otro perfil de extremo nivel que entienda más la táctica, que entienda más el tema de los posicionamientos. Digamos que, bueno, pues Rafinha entra más en ese esquema que tiene Xavi de un posible extremo, más que un tipo ahí que te rompa todos los ejes, que a lo mejor sea un poco más perdido tácticamente. Pero que sepáis que Dani Alves le ha dicho tanto a Xavi como a la dirección deportiva: Antony es el fichaje. Y con esto terminamos ya, espero que os hayan gustado como hoy. Abajo en los comentarios me podéis dejar vuestra opinión sobre estas noticias que os hemos repasado hoy. Dejadme un like, suscríbete si no lo has hecho todavía y te recuerdo que estoy recabando información y en cuanto tenga todo empacado, en cuanto tenga toda la información reunida, no dudéis que os la pondré aquí, os la expondré aquí como siempre en un vídeo sobre el tema de Mbappé y el Barça, que ya os digo yo que bueno, pinta agua de borrajas, pero oye, por algo se ha hecho y vamos a intentar descubrirlo. Un saludo, familia. Forza Barça.